La noche está envuelta en misterio. Mientras la oscuridad te abraza con sigilo, los sentidos se agudizan. La adrenalina se dispara y el cuerpo se tensa, cual presa vigilando a depredadores a su alrededor. El crujir de las maderas al caminar. El viento que se cuela por los lugares más inesperados, lanzando gemidos ultratumba. Los animales que corretean en busca de alimentos envueltos en un manto de sigilo y penumbras. Hasta el más pequeño estímulo es suficiente para alertarnos y evaluar si debemos preocuparnos, salir corriendo o simplemente mantenernos firmes en lo que hacemos desoyendo las órdenes de nuestro cerebro. Muchos de vosotros nos decís que no deberíamos visitar estos lugares de noche, y no os falta razón. Los riesgos son mayores que con la luz del día, pero hay algo irracional y adictivo en la oscuridad que nos impulsa a seguir adentrándonos en estos lugares independientemente del momento. Acompáñanos en este viaje al pasado del que vas a conocer el deplorable final que tuvo este abandono. Es muy grande. Mirad, qué mono. Y aquí de caballos. ¿Ves? Aquí tiene otro pedazo de portón, como estáis viendo. Y nada más entrar aquí, tenemos este pedazo de comedor. Ahí tenemos a Germán. Y aquí, mirad qué curioso. ¿Os habéis dado cuenta lo que hace la pared? Va a decir, bueno, sí, el techo. Mira. Este tipo de techo abovedado era muy utilizado en las antiguas construcciones como esta, y tenía varios fines además del estético. Distribuye uniformemente el peso para que las paredes soporten mejor la carga. Ofrecen un mejor aislamiento térmico, haciendo las estancias más frescas en verano y más cálidas en invierno, y mejoran la propagación de la voz y la acústica, de que se utilizase principalmente en salones o incluso en capillas. Mira, aquí como se nota que tenían alguna virgencita o alguna cosita, ¿verdad? Qué bonito. Wow, me quedo sin palabras, ¿eh? La chimenea. Mira, qué bueno el toro con la botellita de brandy. Pedazo de botella. Y ahora nos vemos aquí que tenían un pedazo de reloj. Qué pena, ¿eh? Hubiese molado verlo, ¿eh? Qué bonito. Mirad esta radio. ¡Qué maravilla! ¡Qué antigüedad, por favor! En la Cataluña de 1946 nació Joan, el que fuera un entregado vecino implicado en la política de la población. Desde joven, sus ideales políticos le hicieron afiliarse a un partido que actualmente no existe, llamado Convergencia i Unió. A los 37 años entró en el consistorio al ganar las elecciones el partido en el que militaba y no dejó su cargo hasta su muerte. Durante 33 años estuvo como regidor. Nunca optó a la alcaldía, sin embargo, realizó tareas de alta responsabilidad e impacto en la región. En el año 2016 falleció, dejando un hueco irreemplazable en su familia y su comunidad. Su casa quedó desalmada. El vandalismo campó a sus anchas y la decadencia hizo lo que hace siempre: corroer hasta el más pequeño rincón. Sigamos con la visita. Luego te explicaré qué ha sido de esta joya y no te gustará.
¡Wow! Su cortinita aquí. Mirad, ¿eh? Así podrían tener la puerta abierta. Mejor. ¡Wow! Todo amarillo de la grasa. ¡Wow! ¡Qué cocina más grande! Mirad. Madre mía de mi vida. ¡Qué maravilla! ¡Wow! A ver, ¿no os podéis imaginar el olor a grasa que hay? ¿Cuántas cositas hay aquí? Ah, chicos, tengo que aguantar un poco el... Es que mirad cómo está esto. Mirad cómo está de grasa. Todo esto así. Muy chula la cocina. Aquí tenemos el terreno, qué maravilla. Las cortinitas tienen su punto, ¿eh? Cómo me molan. Y nada, salías de una cocina aquí, tachado, a este pedazo de comedor. Allí tenemos otro trocito de cocina, curioso, pero como más antigua esta. ¡Hala, qué pasada! Mirad, he visto cositas, pero no había visto esta cocina. ¡Wow! ¡Madre mía! Esta es como más antigua, ¿lo veis? Aquí se ponía la leña y ala. De hecho, aquí huele mejor, ¿eh? Huele a leña. Me da un poquito de cosita acercarme hasta ahí. Están los perros ahí, ladra que te ladra. Aquí que tenemos. Mira, aquí te podrías en la cocina, mira que era grande, ¿eh? Te tomabas aquí. ¡Hala, qué pedazo de despensa, Dios mío! ¿Esto qué es? ¡Hola! ¡Qué pasada la despensa, chicos! ¡Hola! Eso me parece manzanilla, miel. Madre mía de mi vida. Un montón de miel. Del Carrefour. Las bebidas de Fanta. Y allí más miel. ¿Todo eso es miel? Ah, no, son más como pimientos, ¿no? ¿Eso qué es? No sé qué es. ¿Cebolla? Un montón de conservas, Dios mío. ¡Qué bueno! Es que antiguamente, chicos, se hacía mucho en conserva. Te ponías a hacer pimiento al horno, pues a conservar el tomate, cebolla. ¡Wow! Mirad la cocina desde aquí. Vamos a seguir para allá. Ahora aquí uno se pierde, ¿eh? Menuda casa. Ahora vamos a ir para allá. Hemos entrado por esta puerta. Nos vamos primero aquí, antes de entrar a las habitaciones. Tenemos el despacho. Ya verás qué bonito que es. Es impresionante, ¿eh? Mirad, qué maravilla. Mira, estufita antigua. Mirad desde aquí. Es que la pared arriba, ¡fua! Aquí también hace redondito, se ve menos. No sé si lo apreciáis. Todo redondo. Qué maravilla. De verdad, ¿eh? Calendario. No nos pone de qué año es. Mirad sus bolsitos aquí. Tenía aquí todos los bolsitos. ¡Ay, qué bonitos! ¡Ey, qué guapo ese! Su chaquetita aquí. ¡Wow! Estoy sin palabras. Los calendarios. 1 de enero de 1970. ¡Hala, tío! ¡Qué pasada! Domingo. 1971. Época en la que todavía se llevaba la contabilidad en libros como este, que, concretamente, registraba entradas y salidas de mercancías, probablemente de un negocio familiar. En aquella época, Joan contaba con 25 años. A ver.
Está vacío, los cajones, pero yo quiero enseñar el mueble. Mirad qué bonito que es el mueble. Hay unas chinchetas ahí. Nunca habíamos encontrado un libro de inhumaciones o entierros. Este en concreto pertenece al Cementerio Municipal de Barcelona, y en él se llevaba el registro de traslados, entierros, sección y parcela, diferenciando entre hombres y mujeres. Posiblemente Joan hiciera esta labor como antesala de sus actividades políticas. ¡Qué bonito! ¡Wow! Bueno, pues ya tenemos una fecha, por lo menos, 1970. Aquí tenemos un cuadro. Bueno, esto es pintado. 1960. Ah, pues es hecho a mano, ¿eh? Igual alguien de la casa lo ha pintado. Ahí tenemos algo de Belén. Mira la cortina. No os vayáis, seguir ahí, suscríbete, dale like y activa la campanilla para más vídeos. No te lo pierdas porque las habitaciones son una maravilla. Un poco desordenadas, sí, pero es que tiene su encanto esta casa, chicos, no os vayáis. Totalmente diferente. Os traigo cosas diferentes. Todas tienen su belleza, hay que saber apreciarlas, ¿eh? Mirad. ¡Wow! Esta es la bañera. Pedazo de bañera. Mirad, hay para lavarse las manos. El abrigo. Ahora el suelo ahora lo enseño. Casi no puedo caminar, ¿veis? Qué pena. Además está el suelo mojado. Mirad cómo están las vigas, están mojadas. ¿Veis? Está caído el techo. Las lluvias. Huele mucha humedad. Está muy decadente esta casita. ¿Veis? Más cosas en eso. ¡Oh! ¡Wow! Mirad. Otra chimenea, pero el huequecito este. ¿Qué me decís? No me digáis que no. ¡Qué pedazo de maravilla! Monería, bonito, bonito, bonito. Nos encontramos en un distribuidor clásico y fundamental en las construcciones como la que ves. El distribuidor conectaba diferentes habitaciones y salas de una forma muy accesible, a la par que daba intimidad a las diferentes estancias. Debido a su gran tamaño, frecuentemente se utilizaba como estancia de trabajo, reunión o incluso para almacenar herramientas, o un gran congelador, como es este caso. Este rincón me gusta, mis apasionados, que lo sepáis. ¡Oye, es de plástico! ¡Ay! Que me ha salido una araña. ¡Ay, que se cae! Se me puede salir en una botella. ¡Qué calor tengo, chicos! Hace una calor, ¿veis? Todo esto en el suelo, los cojines son una maravilla. Y veréis las entradas, fijaros en la piedra. Tendrán el guante, que es que los he comprado y me ha llegado una talla pequeña. Mirad, que me tropiezo con la hilar esto, así de cerca la piedra. Qué bonito que es. Y luego hace un mini arco donde está la puerta. Mirad el techo. ¡Ay, me ha visto el techo! ¿Te has fijado? Hace así, Chan. Está abovedado, sí. Sí. Y me he dado cuenta que, mira, fíjate, se ha caído, mira, Wow. se ha caído la lámpara. ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Qué pena! ¡Uy, que me da un golpe, chicos! ¡El torcodo, qué daño! ¡Uy! ¿Cómo subo yo por aquí? No sé, eso se cayó seguramente. ¡Uy, uy, 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 que me caigo! Pero es que quiero... Mira esto, nene, de la humedad. Sí, está de la humedad muy fastidiado todo. Madre mía, mira los pantalones de un hombre. Mira los zapatos. ¿Qué son los zapatos antiguos, Esto se parece un poquito a los que se llevan ahora. Ya está. ¡Puros! Para que puedas grabar ahí. ¿Quieres uno? No fumo, lo siento. ¡Qué bueno! Estaban enteritos los puros. Sus gafitas de sol aquí. ¿Cuántas cosas? ¡Mira, nene! La cuchilla. ¡Flípalo! ¡Qué antiguo! Hola. ¿Qué pasa? ¡Ah!
La máquina. Eso es de la mujer. Mira, depilación de la mujer. ¡Wala! ¿No? Sí. ¡Qué fuerte! ¡Guau! ¡Qué alucine! Yo me quedaba aquí 3 horas. Los cajones me da miedo abrirlo. Aquí están los pantalones. Es que no sé para dónde girarme, mis apasionados. Tengo que tener un cuidado aquí abajo. ¿Esto qué es? ¿Un barquito de lámpara? Alucina. Mirad. Un barco de plástico en plan lámpara. Y la muñeca. Que se parece a la Pipilastro. ¡Pipi! ¡Es la Pipi! ¡Pipilastro! No sé, son de mi época, sabrán que mira. Oye, que si vais a YouTube hoy en día sale, Pipilastro, buscarlo. Chicos. Y bueno, las cintas. ¿Qué película es? Expediente ¿Qué? X. X. Mulder y Scully. Madre mía. ¡Wow! Mirad desde más cerca. ¡Qué maravilla! Yo tengo que ir aquí. Sí, sale ahí. Mira, mis apasionados. Es que no me he traído la mascarilla. Y me hago, qué peste además. Y ahora vamos a entrar a otra habitación donde habían 2 camas. Y cuál más bonita. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Nene, ¿no has escuchado eso, tío? ¿Qué? No. ¿Hola? Tengo auriculares. ¿Hola? Se ha escuchado un ruido, ¿eh? ¿Hay alguien? Vamos a seguir grabando y si hay algo ya... No te vayas, nene, mira. No, estoy aquí. Hostia puta, mis apasionados, te lo juro que he escuchado ruido, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? Y no hemos sido nosotros. Espérate, cojo la linterna. No te vayas de mi lado, ¿eh? No, llevo las 2 linternas, de hecho. Una se está cargando, pero la otra no veo nada. Mira, mis apasionados, que se nos ha echado la noche encima. Joder, como si viniese alguien para acá, he escuchado. Bueno, vamos a seguir grabando, que si no... No es que sea frecuente, pero lo que acabas de ver pasa. En ocasiones son animales, algún vecino, otros exploradores o incluso hemos vivido casos peores. Y oye, que habrá gente muy valiente, pero a nosotros se nos apretó el culete. Qué pasada. La vi un poquito cagada. ¿Y esto qué es? Un nederito. Mirad, 1992. ¡Qué fuerte! A ver si encuentro fotitos. Aparte de las grandes que hemos visto. Mirad. Qué pasada. Mi cabeza, que quiero que lo veáis así cerquita. A mí mira, y ahí hay una cruz. Qué bonito que es. Los cojines, la maleta. A ver este armario. Ah, tenemos otra tele ahí. A ver los periódicos, ahora vamos a ver. ¡Ay! Aquí sí que hay fotitos. He puesto aquí las fotos, mis apasionados, para que la veáis mejor. Como había un montón, las he puesto aquí. Mirad qué bonitas. Mirad los bañadores antiguamente. Qué pasada. Mira, qué bueno. Me encanta. Luego hay estas cositas. Mira, 1992, otro trocico. Y una maleta. ¿Qué me decís? Uy, eso no os voy a enseñar. Y luego, bueno, aquí, pues... Está lleno de como esto. Mirad cómo está Está el muy suelo. difícil de abrir. Muchos periódicos Muchos periódicos. y mucha humedad. A ver esto. 1975. Me enseño este así como era antiguamente. 1975. ¿Qué periódico es? ¿Le puedes dar la vuelta, porfa? La Vanguardia. Ah, La Vanguardia. Mirad. ¿Qué noticias habían? Tras la proclamación de Angola como país independiente. Madre mía. 12 de noviembre de 1975. Qué fuerte. 8 pesetas. Madre mía. Madre mía de mi vida. Aquí tenemos otro bolso con la maleta. No voy a tocar ni siquiera, aunque tengo guantes, pero no voy a tocar. Mirad cómo está. ¿Eh? Esto.
pasado por el tiempo. ¡Wow! Luego está la tabla, ¿eh? Está que le queda 2 TVOs para caerse. Y la televisión, qué bonita, ¿eh? Qué maravilla. Aquí tenemos un calendario de 1978. Tenía 4 añitos yo. Mirad qué bonito el cuadro. Bueno, me voy para acá, donde me ha asustado. Yo me voy para allá con mucho respeto. Vámonos a la siguiente habitación. La lástima, ya lo habéis visto, la han dejado todo por encima de las camas. Pero, ¿a que son bonitas? Déjame un comentario si te están gustando. ¡Wow! Esta habitación. Bueno, armario. Hostia, este armario, qué sutil, ¿no? No es un armario, una percha. Es un colgador, sí. Mira, abajo está la ropa. Ahora mira qué idea, ¿no? Sé lo que voy a hacer en mi percha. Está bonito, ¿eh? Sí. Mirad cómo es esta gama. ¡Ay, pero si aquí hay una chiquitina! Estas son de esas de reposto, iba a decir. ¿Te has dado cuenta? Me parece muy curioso, lo he visto en varias habitaciones. ¿El qué? Un cepillo. Pero esto era típico de la comunión, ¿eh? En mi casa había uno de mis hermanos. Sí, está ahí en varias habitaciones. Efectivamente, se trata de un cepillo de limosnas o cepillo de comunión. Se colgaba en las paredes de casas, iglesias y masías para recolectar donativos, o como parece en este caso, como valor simbólico y espiritual, recordando la práctica de la solidaridad y la caridad. ¿Veis todo lo que hay aquí? Mirad, esto está hecho a mano. Brandon. Mira, esto es para los palillos estos de jolines. Madre mía, perdóname mis apasionados, pero es a veces con mi problema. Cuando estoy cansada se me olvida. Lo tengo en la mente, pero se me olvida lo que quiero decir. Bueno, o sea, sé lo que quiero decir, pero no me sale. Esto me lo hace mucho la enfermedad. Para que aquellos que no lo sepan, yo tengo fibromialgia. Mirad. Soy un coche ahí con música, ¿eh? Mirad qué pasada. Oye, si hay un coche ahí con música, igual es el... He escuchado el ruido. ¿No habrán entrado algo y han escuchado gente sonido? Esta me ha gustado mucho, la que más, mis apasionados. Déjame en comentarios cuál te ha gustado a ti más, porque mira, ¿ves? Aquí tenemos una camita, pero fijaros, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Y el techo? Mirad el techo, todos los techos son iguales. En la ventana. Y ahí tenemos otra cama, ¿eh? Mirad todo lo que tenían aquí. Ahora aquí dormía un dormitorio, un matrimonio con su hijo, porque en estas masías ya sabéis que antiguamente vivían las familias, había muchas familias viviendo. Mirad todo lo que hay en la cama. Pero mirad también el cabezal. ¡Fua! ¡Qué cabezal más bonito! Y de cabezal, mis apasionados, me ha gustado la primera habitación. Dime cuál te ha gustado a ti. ¡Ah! Es que son tan bonitos todos. Madre mía, cómo está el suelo, ¿eh? Hay una foto con una niña ahí. ¿Sí? Sí. Y una mujer. Hostia. Ay, Sí. mira, lo típico de los niños. Ah, caligrafía. Primeros días del rey visto en televisión. A ver. Madre mía, qué antiguo, A ¿qué es ver. esto, macho? Me como la araña. A ver, dale la vuelta si pone la fecha al fondo. No, no la pone. No. Vamos a ver eso. Televisión española. Madre mía. Primeros días del- Ahí pondrá la fecha. No veo España. Bueno, grábalo y ya lo veremos y la ponemos impresa en pantalla. Y aquí tenían esto aquí que no sé por qué. Era alcalde del Prat de Llobregat. José María Mesa Parra, gobernador civil de Gerona. El libro fue publicado en 1975 por Radiotelevisión Española
y tal como indica su propio título, relata los primeros momentos del rey emérito Juan Carlos I, junto a información relativa a la transición política acontecida tras la muerte de Franco. Incienso. ¡Qué bueno! Pero mira Caligrafía, qué bonito, cómo eran los cuadernos, qué bonito. Oh, ¿y este libro qué? La senda del bien. Mira esta chaquetilla. ¡Ah, qué mono! Me encanta. Mirad qué pasada. Me gusta, sí. Es un poco rara, pero me gusta. Y nada, esta es la habitación. Y aquí, pues esto cualquiera le toca, ¿verdad? A ver qué hay aquí. Son... Mayor. Sí, cosas de... Son cuentas. Chicos. Prácticas de contabilidad. Pues quien fuera está estudiando algo relacionado con las letras, ¿verdad? Sí, una chaquetita aquí. Pues nada, mis apasionados, qué maravilla. Este sitio, me he enamorado de esta habitación, ¿qué quieres que te diga? Y luego veis, todas tienen esto de piedra aquí al lado, ¿eh? A ver quién hay ahí, lo que me da miedo al salir, ¿eh? Mirad, mis apasionados. Y vamos a la última habitación. ¡Chon! Mirad. ¡Uala! Toma ya. Esta es una monería. ¡Fua! Mirad. A mí me había asustado, claro, y es que hay gente. Ahora me van a dar un poquito de miedo al salir, chicos, pero bueno. Espero que no hagan nada. Tras la muerte de Joan, su familia puso la casa en venta. Tras varias visitas de posibles compradores, no parecía que hubiera una salida airosa, así que decidieron vaciarla para tener espacios más diáfanos y que fuera más atractiva a las vistas. Y que fuera más atractiva a las visitas. Aparentemente, alguien se hizo con la propiedad. Sin embargo, hemos visitado nuestro amigo Google Maps para ver su estado y nos hemos topado con un lugar que ya no tiene ni techos. Si ves nuestros vídeos, ya sabrás que nos gusta pensar en positivo, así que quizá acabe edificándose una nueva vivienda. Si un día vamos por la zona, nos pasaremos a verificar en persona y lo contaremos por nuestras redes sociales. Bueno, mis apasionados, hemos llegado al final del vídeo, espero que te haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!